Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Y Jesús les contestó: denle ustedes mismos de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, domingo, hermanos y hermanas, iniciando la semana número 12 del tiempo ordinario, domingo, día del Señor, hoy con la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esta gran solemnidad del Corpus Christi, llamado así en latín. Así que, hermanos y hermanas, tenemos bendición en la palabra de Dios hoy. Todas las lecturas que nos ha ofrecido la Iglesia en nuestro calendario litúrgico para reflexionar y meditar son lecturas que tienen que ver con la Eucaristía, hermanos y hermanas, que enfatizan algunos puntos acerca de la Eucaristía y sobre todo el Evangelio. Famosísimo para todos nosotros, la versión de Lucas de la multiplicación de los panes y los peces de nuestro Señor Jesucristo, que siempre evoca, hermanos y hermanas, el tema eucarístico. Y para nosotros, pienso yo, hermanos y hermanas, que es bendición, porque una de las maravillas que tenemos nosotros es ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese sacramento, pan vivo y alimento que es de los ángeles, hermanos y hermanas, esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, ese milagro diario que se lleva a cabo cada vez que celebramos la Eucaristía, en donde sea, hermanos y hermanas, en la catedral, en la basílica, en la capilla, en el oratorio, donde quiera, hermanos y hermanas, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él lo había prometido, lo cumple para cada uno de nosotros. Y la Eucaristía, hermanos y hermanas, merece todavía que nosotros la contemplemos de cerca, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos vuelvan a hacer asombrar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos vuelvan a hacer admirar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos dejen la boca abierta, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? A veces, como pasa con todo en la vida, la continua repetición de los actos y de los gestos que nosotros hacemos se convierten en hábitos, en tradición y costumbre, y van perdiendo su esencia, van perdiendo su impacto, hermanos y hermanas, la emoción en cada uno de nosotros cuando nos sacude. Pasa con todo en la vida, como cuando escuchas una canción por primera vez, música y letra que te llama la atención, prácticamente te enamoras de esa canción, algo emocional te relaciona con esa canción, con su música y letra cuando la escuchas, y la escuchas una vez y otra vez, una vez y otra vez, una vez y otra vez. Y cuando estás en ese asombro, en ese sorprenderte que te has dejado impactar siempre que la escuchas, vuelves y sientes el mismo sentimiento.
Pero hermanos y hermanas, después de 25, 30, 40 veces de ser escuchada, ya no tiene el mismo impacto. Algo pasa que los niveles de emoción, de ansiedad, de entusiasmo bajan, porque ha sido tanta la frecuencia con lo que lo he escuchado, que ya no siento lo mismo. A veces pasa en el matrimonio, parejas que se cansan, porque llevamos 40, 50 años de casados, 20, qué sé yo, 25, con la misma, con el mismo. Y a veces escuchamos a los matrimonios decir que ya no sienten lo mismo que sentían antes, al principio, cuando eran jóvenes, cuando se tomaban de las manos, cuando se besaban al salir, cuando se besaban al llegar, cuando querían comer juntos, cuando yo te daba de comer, cuando tú me dabas de comer. Bajó el grado y la intensidad. Nos pasa en todos, hermanos y hermanas, los eventos de la vida, las edades de la vida, las generaciones de la vida. Y una de las cosas que puede pasar es que también perdamos el asombrarnos por la Eucaristía. Ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ahí, en el altar, esa consagración, esa santificación, ese milagro, hermanos y hermanas, ¿cuánto vale? ¿Qué precio tiene? ¿Qué peso tiene? ¿No? ¿Con cuánto deseo quisiera yo participar de él? El aprecio por la dignidad de lo que está ocurriendo ahí y de la promesa que se cumple a diario en la Eucaristía, hermanos y hermanas. ¿Qué dejaría yo de hacer por estar ahí presente? ¿Qué dejaría yo de hacer para poderlo comulgar? Para poderlo, hermanos y hermanas, recibir, para que en mí me transforme, que yo prepare mi cuerpo para que sea templo y sagrario de ese Espíritu de Dios. Y yo quiero ir por esa línea, hermanos y hermanas. Es verdad que las lecturas de hoy, hermanos y hermanas, nos llaman la atención de ciertas cosas, pero en el plano verdadero yo quisiera pensar en eso. Esta recomendación de Cristo en esa frase, hermanos y hermanas, hasta que vuelva, que la Eucaristía se celebre hasta que vuelva, que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo hasta que vuelva, que hagamos esa memoria siempre hasta que vuelva, es algo importante para nosotros. Y sobre todo hoy en el Evangelio, con la multiplicación de los panes y los peces, que también evocan el sentido eucarístico, es también recordar, hermanos y hermanas, que esa va a ser nuestra conclusión prácticamente, la idea fuerza de hoy, que nos va a ayudar a verlo desde una perspectiva bien amplia, hermanos y hermanas. Esta es la idea fuerza. La predicación de Jesucristo, nuestro Señor, abarca tanto las necesidades espirituales como las necesidades materiales. Fíjate si es grande ese cuerpo y sangre de Cristo, que es para toda necesidad espiritual, y también tiene un detalle precioso y valioso por parte de Dios para atender tus situaciones materiales. Así lo vamos a entender hoy en la palabra. Y hermanos y hermanas, esa primera lectura que nos ha puesto hoy la iglesia a meditar en la fiesta y la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, tomada de Génesis 14, versículos 18 al 20, quiero mencionarla brevemente para que nos sirva de preámbulo para lo que vamos a hacer, porque ahí siempre aparece este personaje misterioso de Melquisedec, hermanos y hermanas, que no sabemos quién era realmente. Melquisedec, un rey, algunos dicen que se dice Salem, otros dicen que se llama Salem. Es un rey, hermanos y hermanas, y en el caso de hoy está ofreciéndole a Abraham un poco de pan y un poco de vino. Fíjate por qué lo pone la iglesia ahí, pan y vino. Y Melquisedec, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, le ofrece a Abraham precisamente pan y le ofrece vino. Y esto, hermanos y hermanas, como un gesto de parte de él de solidaridad hacia Abraham, porque Abraham, hermanos y hermanas, tiene que superar su fuerza junto a su ejército, porque han estado en la lucha, han estado en la batalla, y escucha eso, ¿no? Y se regresan cansados, hermanos y hermanas, y necesitan recuperar fuerzas. Por lo tanto, luego de volver de la batalla, escucha eso bien, luego de volver de la guerra, si así lo queremos ver, hermana, Melquisedec bendice. Mira todo esto con un cierto aspecto eucarístico, ¿no? Melquisedec bendice a Abraham y le ofrece una nueva luz,
en su vida. Una nueva luz para la vida de Abraham. Porque hay que darle gracias a Dios, es lo que emana de ese capítulo 14, hermanos y hermanas, versículos 18 al 20. Se da gracias a Dios por la victoria. ¿Y qué victoria es esta, hermanos y hermanas? Bueno, pues la victoria sobre los enemigos. La victoria sobre lo que nos hace daño. Y por lo tanto, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, Melquisedec, bendice, hermanos y hermanas. Bendice a Abraham y bendice a su gente y a sus soldados. Para nosotros, hermanos y hermanas, quería mencionarte esto. La vida nuestra es lucha y es guerra, es batalla. Luchamos a diario, hermanos y hermanas, por tener lo básico. Luchamos a diario porque las cosas nos marchen bien. Ya sea, hermanos y hermanas, en la familia, en la comunidad, en el matrimonio, en los escenarios de la vida que estemos, que siempre mencionamos aquí. Hay lucha. Hay que enfrentarse a los desafíos, a retos. Hay que de alguna forma invitar a las cosas de Dios, hacer presente a las cosas de Dios, dar testimonio, estar con fuerza ahí, denunciando el mal, anunciando las cosas buenas. Eso cansa, eso agota, eso hace perder la energía, hermanos y hermanas, eso nos debilita. Y esta primera lectura es como decirnos, cuerpo y sangre de Cristo es lo que te llena de energía. Cuerpo y sangre de Cristo es lo que te llena de fortaleza. Cuerpo y sangre de Cristo es lo que te da luz en tu vida. Cuerpo y sangre de Cristo es lo que te ayuda a vencer el maligno. Tus enemigos, porque yo no lo veo en términos de gente. Detrás de toda miseria está el demonio, el maligno, Satanás. Y nos ayuda a vencer incluso eso, hermanos y hermanas, al enemigo de Dios. Fíjate, yo he pensado a veces que cuando estaba preparando precisamente esta meditación, esta reflexión, que a veces a nosotros hasta se nos olvida que hemos comulgado. O a veces hasta a los sacerdotes se nos olvida que hemos comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la rutina en la que nos metemos, porque lo repetimos tantas veces, hermanos y hermanas, que se vuelve como fórmula memorizada que soy capaz de leerla, pero no estoy entendiendo nada, ni lo estoy reflexionando. ¿Quién puede hacernos a nosotros olvidar precisamente que en este instante, en este segundo, acabas de comulgar? Que el cuerpo de Cristo está contigo, que la sangre de Cristo está contigo, que la presencia real de nuestro Señor Jesucristo habita en ti, que ahora eres como un sagrario que llevas a Cristo dentro de ti. ¿Quién nos hace olvidar eso en segundos, hermanos y hermanas, si no es el maligno? Por eso yo creo que es una bendición que escuchemos hoy la palabra de Dios en esa primera lectura, que es capaz de señalarnos que contra esa lucha, contra esa batalla, contra esa guerra, contra un maligno que nos hace olvidar las cosas de Dios, los beneficios de Dios, lo bueno que es Dios, la presencia de Dios, cómo está presente Dios con nosotros, qué rápido se nos olvida. Ahí está, hermanos y hermanas. Hora de renovarnos, hora de asombrarnos nuevamente, hora de dejarnos sacudir por ese cuerpo y esa sangre de Cristo. ¿Qué sentimos nosotros cuando comulgamos? ¿Qué sentimos nosotros cuando tomamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo me siento? ¿Qué ha causado en mí? ¿Qué he vivido yo emocional, sentimental, espiritualmente, mentalmente? O sea, yo tengo que pensar en todo eso, hermanos y hermanas. Hoy es día de sacudirnos. Hoy es día de volvernos a asombrar. Hoy es día, hermanos y hermanas, de saber que esto hay que vencerlo en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hay que vencerlo en el nombre de Dios. La segunda lectura de hoy va casi por la misma línea, pero trata de los abusos. Hermanos y hermanas, trata acerca de los daños, de los tóxicos, de los venenos, hermanos y hermanas, de lo impuro que puede entrar en la asamblea, en donde se celebra la Eucaristía. Sí, hermanos y hermanas, esa es la segunda lectura de hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26. Ese capítulo, hermanos y hermanas, trata acerca de la catequesis de San Pablo sobre la celebración de las asambleas de los cristianos, iglesia primitiva de aquel tiempo, luego de bautizada, luego de, pues, hermanos y hermanas, ser instituida la iglesia en Corinto.
están ocurriendo una serie de problemas entre ricos y entre los pobres, hermanos y hermanas. Lamentablemente, los ricos están humillando, hermanos y hermanas, y están despreciando a los pobres. Lamentablemente, ¿no? Un problema entre ricos que eran poderosos y pobres que eran sencillos. Pablo menciona, hermanos y hermanas, uno de esos escándalos cuando es capaz de decir, ustedes los ricos y los poderosos, cuando están celebrando la cena del Señor, porque en aquel tiempo no lo veían como una Eucaristía, era como el repartir el pan. Entonces, hermanos y hermanas, los nuevos cristianos que no tenían una formación o una conversión totalmente ricos y poderosos, pensaban que era una fiesta. Invitaban a sus amigotes, invitaban a los ricos, invitaban a otros poderosos, y entonces se hartaban de pan y se emborrachaban con el vino. Eso es lo que estaban haciendo con la cena del Señor. Escándalo de madre. Terrible, hermanos y hermanas, para que tú veas con lo que se tiene que enfrentar Pablo. Y claro está, fue falta de educación. Comenzaba la iglesia, es iglesia primitiva, es inicio de todo y las cosas no están puestas en su sitio. Entonces, para colmo, en el otro lado y tal vez en el otro extremo, como ellos se separaban de la comunidad para celebrar la cena del Señor, entre la borrachera y la jartaera de pan, la glotonería, pues hermanos y hermanas, dejaban a un lado a los pobres, a los sencillos, a los humildes, que casi no tenían pan, que casi no tenían vino para celebrar la cena del Señor. Y por eso este capítulo, hermanos y hermanas, 11 es importante en la primera carta a los Corintios, porque es tener cuidado. Porque si una cosa es que se nos olvida rápidamente que hemos comulgado y tenemos a Cristo con nosotros, otra cosa es meter dentro de la Eucaristía abusos, hermanos y hermanas, que prostituyen la santidad de cómo se deben hacer las cosas en el nombre del Señor. Y por eso, hermanos y hermanas, Pablo aclara en esa carta sobre la cena eucarística que en Corintios, lamentablemente, la humillación y la falta de atención a los pobres en las asambleas estaban destruyendo de raíz verdaderamente el sentido más profundo de la cena del Señor. Hay cosas que si las dejamos entrar, destruyen de raíz, hermanos y hermanas, el verdadero sentido de la cena del Señor. Por eso incluso en la misma celebración eucarística hay que tener cuidado con los embelecos, hay que tener cuidado con los inventos, hay que tener cuidado con las creatividades, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con los espectáculos, hay que tener cuidado con convertir la Eucaristía, la celebración eucarística con su liturgia, hermanos y hermanas, en algo que se convierta en un espectáculo, en un show. ¿Me estás entendiendo? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso yo asocio lo que está diciendo Pablo hoy también para nosotros en la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante estas dos lecturas que nos ha presentado la iglesia, que el Salmo también va dirigido a Melquisedec, que es el Salmo 109, que lo vamos a orar dentro de poco. Pero entonces, esas dos lecturas, ¿hacia dónde nos llevan, hermanos y hermanas? En lo que hemos reflexionado hasta ahora. ¿Qué debemos nosotros tener en mente? ¿Qué debemos tener nosotros entendido brevemente sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre la cena del Señor, sobre la Eucaristía, sobre la acción de gracias que nos ha dejado nuestro Señor? Escucha esto, que es importante como reflexión y meditación para ponernos a pensar, hermanos y hermanas. Escucha, la celebración eucarística abraza y llena toda la historia, dándole un nuevo sentido. A la misa vamos porque hay un nuevo sentido en ella para nuestra vida, no es nuestra vida ajena. Hace presente, hermanos y hermanas, la Eucaristía realmente a Jesús en un ministerio y en un misterio de amor. Lo hace verdaderamente presente. Un nuevo sentido para mi vida, gloria a Dios, y también la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué yo veo en la Eucaristía? Es lo que nos ha donado la cruz del pasado.
si nos metemos al pasado, es la donación de Cristo. Es Cristo dándose a ti su cuerpo y su sangre. Es la donación de Cristo. Por eso me tiene que asombrar. Por eso me tiene que paralizar. Por eso me tengo que preparar. Por eso me tengo que, hermanos y hermanas, pues revestir, santificar para recibirlo. Porque eso es lo que trae envuelto la Eucaristía en su pasado. La comunidad, hermanos y hermanas, obediente sobre todo al mandato del Señor Jesús, nos recuerda la palabra de Dios, debe repetir el gesto de la cena continuamente mientras dure la historia. Esa repetición es de la que estamos hablando hoy, hermanos y hermanas. Acuérdate, Pablo lo dice, en memoria mía. Esto hay que repetirlo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Tenemos una historia del pasado que Dios nos dona y en el presente rehacerlo, repetirlo en el presente. Y lo hará por siempre, es lo que nos recuerda la palabra de Dios, con la experiencia, hermanos y hermanas, de un poderoso y glorioso Cristo vivo en medio de nosotros, ¿no? Y no solamente esto, sino que la misma Eucaristía que nos trae el pasado, que nos dice lo que tenemos que hacer en el presente, nos advierte que la Eucaristía también tiene que ver con nuestro futuro, hermanos y hermanas, ¿no? Presente y luego el futuro. Y lo hará para siempre con la experiencia de su regreso glorioso, que es el de Cristo nuestro Señor, hasta que Él venga. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que nos mueve hacia el futuro, porque es hasta que Él venga. Es el misterio, hermanos y hermanas, de la institución de la Eucaristía, de donde nace verdaderamente para nosotros el amor de Cristo, que se entrega por cada uno de nosotros y por tanto debería ser por siempre, hermanos y hermanas, bien visto, ¿no? Bien celebrado, porque hay que celebrarlo en el amor, bien vivido. Hacia eso nos llama la palabra de Dios hoy. Vivamos la Eucaristía bien vivida, bien celebrada, hermanos y hermanas, bien hecha en el nombre de Dios y sobre todo en el amor y sobre todo en entrega. Cristo quiere entrega en esa celebración, una entrega que sea para nosotros generosa, que no es otra cosa que la imitación de Cristo, que es imagen, hermanos y hermanas, convertirme en una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que no haya divisiones en lo que quiere Cristo, en esa unidad de la Eucaristía, que no haya hipocresía, simulación, incoherencia, hermanos y hermanas. Eso es lo que está ahí dentro en el mensaje de hoy, hermanos y hermanas, para todos nosotros. Vamos a llegar a una conclusión hoy en este domingo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la conclusión la tenemos en este Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17, hermanos y hermanas, que lo hemos visto aquí hace poco, pero hoy lo estamos meditando desde otra visión, aunque es la multiplicación de los panes a la que todos nosotros estamos ya bien conectados, hermanos y hermanas. Multiplicación de los panes. Dos cosas quiero señalar, porque hemos hablado mucho acerca de esto, pero escucha esto, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo piensan que está bien dar gratis, sin cobrar, libre de costos, hermanos y hermanas, la predicación. Sí, que se puede dar de gratis, pero que es justo, de alguna forma, que cada cual se preocupe por pagar lo que es material. Si lo vemos desde ese punto de vista en el Evangelio, ¿no? Hemos estado predicando, Señor Jesucristo, tú le has hablado a la gente de tus cosas y de tu misión y de tu reino, pues se les ha dado gratis. Pues ahora que cada cual se vaya para su casa y que con su dinero, pues compre lo que necesita para comer. Eso estaba ahí presente, un poquito de eso. Pero Jesucristo tenía otra idea. Jesucristo pensaba totalmente diferente, hermanos y hermanas. Jesucristo, lo que nos enseña hoy en esa palabra es algo muy importante, porque Cristo lo que está representando es la iniciativa del amor. De ahí es que parte Cristo. La Eucaristía es amor y lleva el amor. La iniciativa del amor, hermanos y hermanas, la gratuidad total de las cosas
Y la prueba, hermanos y hermanas, incuestionable de que el anuncio del reino de Dios abarca también una solución a las necesidades materiales y a las necesidades espirituales de la gente. Así que eso es importante tenerlo en mente hoy, fiesta del Corpus Christi. Hermanos y hermanas, al terminar hoy, la palabra de Dios siempre que habla acerca del cuerpo y la sangre de Cristo me hace pensar en la sirofenicia. Cuando nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo es la totalidad, ese cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas el caso de la sirofenicia? Que Cristo le dice que no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Y la sirofenicia, mujer pagana, le dice, pues que los perros se comen las migajas que caen de la mesa. Tú y yo comulgamos el cuerpo completo de Cristo. Recordemos que hay otros que quisieran comulgarlo y no pueden. Se conformarían con un pedacito, con una migaja. Piensa en eso. Comulgamos el cuerpo completo de Cristo. Y otros por un pedacito de ese cuerpo, hermanos y hermanas, que están con nosotros en la iglesia y no pueden comulgar por X o Y razón, darían cualquier cosa por un pedazo de migaja. Si ellos desde ese punto de vista le ponen ese valor tan grande a un pedacito del cuerpo de Cristo, que se cae del plato, hermanos y hermanas, donde está la hostia consagrada, cuánto más nosotros que lo comulgamos completo deberíamos estar totalmente admirados. Por eso, hermanos y hermanas, es que Jesucristo nos recordó en el sermón también de la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6 de San Juan, que había que esforzarse no por las cosas que perecen aquí en la tierra, no por las cosas que mueren, que se destruyen. Esfuérzate por las cosas que no perecen, por las cosas de arriba. Y si hay algo que en la vida nos tenemos que esforzar, hermanos y hermanas, es por comulgar, es por tener el cuerpo de Cristo. Si yo me esfuerzo todos los días para ir a trabajar 8 horas al día, cansado y haciendo mi deber y obligación, porque soy padre, porque soy madre, porque soy esposo, porque soy esposa, porque tengo personas que dependen de mí, porque tengo que vivir, por traer un alimento todos los días a mi casa en desayuno, almuerzo y comida, y que esa nevera al abrirla tenga que comer. Si yo hago eso y lo hago todos los días, el esfuerzo por tenerlo, ¿cuánto más esfuerzo deberíamos hacer también por tener el cuerpo de Cristo con nosotros? Que nuestros hijos lo comulguen, que lo tengan a su disposición, que no sean migajas, que sea la totalidad. En eso podemos pensar hoy también, a manera de conclusión. Pues hermanos y hermanas, vamos a orar junto al salmista en el Salmo 109, que nos recuerda a Melquisedec, tanto así como que eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio, una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hermanos y hermanas, que sea para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito por el camino. Sobre todo, serás bendecido y bendecida en el nombre de Dios. Te espero mañana.